Como todos ustedes saben, el próximo 24 de septiembre se llevará a cabo aquí en Ciudad Victoria la inauguración del Festival Internacional Tamaulipas. Por supuesto, diariamente a partir de ese día, pues se va a venir una lluvia cultural, artística, pues en todo Tamaulipas y en los principales recintos de nuestro estado, también por supuesto en las plazas, calles, avenidas, y esto pues obviamente va a unir en una fiesta a todos los tamaulipecos a lo largo y a lo ancho del territorio, por lo que agradezco mucho que me reciba en su oficina al maestro Sergio Cárdenas, director artístico del Festival Internacional Tamaulipas, para que nos ahonde más sobre este tema del festival. Por supuesto, ya fue la rueda de prensa en la que todos los medios de comunicación del estado nos dimos cuenta de cómo iba a venir este festival, pero por supuesto vamos a hablar de eso y demás que tiene que ver con el festival. Muchas gracias, maestro. Víctor, gracias por estar aquí. Me alegra que podamos compartir este interés por la cultura de nuestra gente, ese interés por llegar a un público mayoritario que pueda tener la posibilidad de acceder a estas manifestaciones, que yo considero que son todas de primer nivel, y que me honra muchísimo el estar en esta posición por encargo del gobernador. La primera pregunta, maestro, y pienso que es la base de esta conversación, ¿por qué cambiar la estructura de lo que se conoce como Festival Internacional Tamaulipas? Y digo cambiar no nada más en uno o dos aspectos, sino en varios aspectos. La cosa fue redonda en cuanto a tiempos, en cuanto a artistas, no se diga en cuanto a presupuestos. ¿Por qué hacerlo? Pues hay muchas razones para ello. Yo creo que el asunto tiene que ver con el concepto de cultura que uno tenga. Yo he sido de la convicción, y lo he comentado también desde las primeras conversaciones que tuve con el ingeniero Torre Cantú, que hablar de cultura es hablar de cultivo. Es cultivar el espíritu antes que nada. Es más, es cultivar el espíritu más allá de los sentidos, ¿no? Como tal. Es decir, no descarto el aspecto del placer como tal, porque es inherente a la exigencia pues, de la vivencia estética y artística, pero no es la meta última. Es, en todo caso, toda actividad cultural el cultivo del espíritu. No se puede dar un cultivo del espíritu si hay una actividad que concentra todo el esfuerzo, la mayoría del presupuesto, o gran parte del presupuesto, en una época del año y deja el resto del año más o menos desprotegido o abandonado. Es como ir a plantar un árbol, sembrar una semilla en X lado, pues echarle agua y poner las condiciones para que esa semilla se dé, pero regresar dentro de un año después a ver qué pasó con esa semilla. En ese caso, de hacerse de esa manera, yo creo que estaría más yéndose por una postura quizá un tanto demagógica, en el sentido de que se hace cultura, sí, sin duda alguna, con un gran esfuerzo y con un grupo considerable de artistas internacionales y extranjeros presentes, pero luego se abandona el resto del año. Entonces, lo que yo le planteaba al señor gobernador es que, señor gobernador, yo creo que el concepto de cultura, en tanto que cultivo, debe ser aplicado en la realidad, y debe ser aplicado en la realidad en todos los municipios. Dije que va a iniciar apenas el Festival Internacional Tamaulipas, pero no. Esto se divide en 3 episodios anteriores. Sí, el primero fue el Altiplano Tamaulipas. Es la cuarta oferta programática. Por eso ayer en la conferencia mencioné de la conveniencia, Víctor, de que la dirección, en este caso a mi cargo, cambiara de nombre. O sea, ahorita está como Dirección Artística del Festival Internacional Tamaulipas, en un nuevo formato. Causa confusión porque el Altiplano fue Festival Internacional Tamaulipas y Musicorum fue Festival Internacional Tamaulipas y el jazz. Entonces, oye, está como muy confuso. No es inteligente en términos de mercadotecnia ni de comunicación. Mi propuesta es que se le cambie el nombre de la dirección, que sea Dirección Artística de los Festivales de Tamaulipas, ¿no? Porque son muchos festivales, los que faltan, que tenemos pensados que hubiéramos querido hacer este año, no se pudieron hacer por falta de presupuesto, ¿no? Y así, en ese contexto, pues ya puede seguir el Festival Internacional con su propia personalidad, propio carácter, y los demás festivales, ¿no? Vamos a salirnos un poquito de este tema, al fin periodista de espectáculos.
Me tocó estar allá en el Altiplano Tamaulipeco, Sí. en Tula, Tamaulipas. Nos recibió el alcalde de Tula, René Lara, con un desayuno en La conferencia de prensa. en la conferencia de prensa, Con- antes para anunciar el Altiplano Tamaulipeco, en la que fuera la casa del general Alberto Carrera Torres. Nos recibió con un desayuno, con un almuerzo. Nos pusieron unas enchiladas toltecas, sí. bañadas con la crema, Sí, sí. con su El chile salsita, piquín. el chile piquín. Sí. Por otro lado, el café de olla hirviendo con un saborcito a canela. Discúlpame la expresión, pero tiene buen diente. Yo no tengo mal diente. Yo creo que tradicionalmente tenía una especie de estómago de piedra, se tritura todo lo que le ponga en ese sentido. Yo disfruté mucho ese desayuno, debo decir, y lo disfruté porque además era la primera vez que yo comía las enchiladas toltecas, que me las habían comentado mucho, pero pues yo no había estado, de hecho, con casi ninguna frecuencia en Tula, y había hecho varias visitas para cuestiones de técnicas de infraestructura y demás, pero no había quedado a comerme ahí, ¿no? En las varias ocasiones que había estado en Tula, desde el 4 de enero, que fue la primera vez que estuve ahí. Pero sí me gustó mucho esa identidad y ese arraigo con lo propio, ¿no? En ese caso, en esa ocasión, de los sultecos, ¿no? Es parte de la cultura. Pues es manifestación auténtica de la cultura. Primer episodio, Festival del Altiplano Tamaulipeco con la Camerata de Santiago de Querétaro. La inauguración, sí. Hermoso el festival. ¿Cómo evalúa desde el punto de vista cultural, artístico, lo que fue el Festival del Altiplano? Pues hay cuestiones muy interesantes. Yo creo que ese hecho inaugural del concierto en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Palmillas, bueno, pues ahí se empezó un proyecto que abre la mente y abre los ojos y sobre todo abre los oídos a manifestaciones que no han tenido o no habían tenido ninguna presencia ahí. Y sobre todo con un gran reto, y yo estaba, debo confesarlo, preocupado por ello, pero a la vez lo puse a prueba, en el sentido de que hay una cierta postura, en ciertas tendencias, dijéramos, de difusión cultural, que defiende el hecho de la llamada educación cultural o introducción cultural a las manifestaciones artísticas. A ver, vente a una conferencia para que entiendas lo que es la música, o lo que es la pintura, o la literatura, qué sé yo. Yo no comparto. Si le soy sincero, Víctor, no comparto esa postura porque el asunto de la vivencia artística no es un asunto del saber, es un asunto del sentir. Y para sentir no necesitamos saber. Yo no puedo hablar de algún festival o algún evento que yo no haya estado. No estuve, no me tocó estar en el Musicón allá en Reynosa. Vinimos aquí a Victoria a tocar. Y ahí por cuestiones no pude. Más sí estuve en lo que fue el Festival de Jazz. De jazz, ajá. Ahí con la presentación de Iraida Noriega, una de las voces más prodigiosas en cuanto a estas disciplinas. Sí, sí. Obviamente mucho funcionario, mucho invitado, pero hasta ahí. Después de eso vienen lunes, martes y se disminuye el flujo de gente, y más penoso es lo que yo veo y es lo que yo estuve checando, Sí, sí. que la gente en un lapso de tiempo se empezaba a ir de sus butacas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa cultura de apreciar ese tipo de espectáculos que no hay aquí cotidianamente? Sí. Bueno, yo creo que hay varios elementos, Víctor. Un elemento que me fue comentado en varias ocasiones es que para parte del público, y a lo mejor eso fue un error de programación nuestro, parte del público consideraba que esos conciertos eran demasiado tarde, en el sentido de que a la hora que terminaba el evento ya era, pues no sé, 9:30, 10 de la noche, y por lo que se ha vivido aquí se pensaba que era una hora, digamos, peligrosa. Entonces mucha gente tomaba esa decisión no porque no le gustara el espectáculo, sino porque estaban temiendo de que se volviera demasiado solitaria la ciudad. A la hora que salían del teatro, pues no tenían de dónde agarrarse de alguna manera.